Ya estamos aquí con Franco Torquia, él es periodista, ha sido muchos años periodista de gráfica. ¿Trabajaste como crítico de cultura, de arte? ¿Cómo andas, Franco? Fundamentalmente soy periodista cultural, trabajé en Revista Eñe y en revistaeñe.com y también en la sección Sociedad de Clarín, que es la sección que alberga cultura. Y sí, si me tengo que definir, digamos, en alguna sección del periodismo, debo decir que... Bueno, y además sos licenciado en letras, o sea que también siempre te tira el análisis por ese lado, y columnista ahora de Intratables, compañero. Franco, siempre hablamos en el programa desde distintos lugares, desde distintos, el lugar que la actualidad nos da herramientas para abordar el tema de los medios, el tema de los periodistas y los debates y los cruces que hay entre nosotros, la polarización en algunos sectores, a veces vacía, a veces con algún tipo de argumentación. Y en ese sentido, en esa discusión, hoy se conocieron los contratos de 678, ¿no? Lo que le paga el Estado a Diego Virts por el programa. Cifras que a muchos nos pueden resultar escandalosas, aparte de los que estamos en tele, que sabemos más o menos lo que se gana y cuáles son los montos, ¿no? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo leí todas las notas hoy publicadas. A mí me asombra, antes que las cifras en sí mismo, la pobreza de ideas que en general ha manejado la productora de Diego Virts. A mí me cuesta creer que articular un aparato de opinión pública a favor de ciertas medidas de gobierno o a favor en general de casi todo el gobierno sea suficiente con sentar 7 tipos alrededor de una mesa. Esa limitación en cuanto a sus ideas me parece, insisto, pobrísima. Digamos, me parece que con ese presupuesto, en todo caso sin ni siquiera discutir el presupuesto, sin ni siquiera llegar a discutir los números, se podría haber hecho un sistema de propaganda genial, muchísimo más innovador, más experimental, con más capacidad incluso de penetrar en la opinión pública, que 7 tipos alrededor de una mesa, o 8, o lo que sean, vertiendo su opinión. De esto en general nadie habla, porque en general no es lo importante. Hay también una serie de informes larguísimos a donde se baja la línea. O sea, es como que después discutís, pero sobre lo que ya está aseverado dentro del informe. Que ya formaba parte de la factoría Virts desde antes, digamos. De hecho, un programa como Duro de Domar y un programa como Televisión Registrada son preexistentes al Virts, digamos, plegado al gobierno. Por lo que, digamos, él no inventó nada nuevo desde hace mucho tiempo. A mí me parece que... A mí me interesan mucho las formas, María Julia, antes que otra cosa, digamos. Me parece que uno con la forma, con el contenido, con los formatos, cuenta un montón de cosas. No necesariamente con lo que los panelistas piensan y dicen. También con la manera en la que los programas están hechos. Entonces siempre me llamó la atención que con la misma receta histórica de siempre, él resuelva un aparato de propaganda. Y encima con semejantes montos, ¿no? Y encima exactamente con semejantes montos que ¿dónde van a parar? Sobreentendemos que al bolsillo de los panelistas, porque ¿qué otro despliegue hay? No es un... No, o sea, yo de haber estado, te convido un poquito de agua si querés, de haber estado ahí, noto que no era así como el tráfico directo hacia los panelistas o conductores, al menos no sé, que todos no se hayan... A mí no me llegaba, pero esos millones no llegaban directamente a tu bolsillo. Ni el 1% de lo que se facturaba mensualmente. Entonces, yo no sé si evidentemente no hay una sobrefacturación en la supuesta producción de todos esos contenidos, porque como vos bien decías, es una factoría que trabaja para 2 o 3 Pero productos. por eso digo, más que en los honorarios de los editores que hacen esos informes, en todo caso, que seguramente son grandes profesionales, y los panelistas, a quienes tampoco deliberadamente quiero criticar, pero bueno, podríamos pensar fuertemente en el perfil profesional de algunos de ellos por lo menos, porque el otro día lo tuvimos a Brienza nosotros, María Julia en Intratables, y nos desestimó bastante, nos trató prácticamente de ignorantes frente al panel de graduados y de licenciados en muchas cosas que según él integra 678. A mí me irrita muchísimo esa cuestión vinculada a todo lo que hace Diego Virts, la cuestión de la pobreza de ideas, pudiéndose tratar, reitero, de un gran sistema de programas, separadores, notas, maneras de mostrar incluso los aciertos del gobierno, ¿por qué no? Digamos, se podrían haber pensado un montón de cosas más que sentar con esa actitud de cansados que tienen todos además a la noche, a 7 tipos alrededor de una mesa. Franco, vos hablabas que te importan hacer las formas además de los contenidos, ¿no? Y a mí me interesa mucho cómo de cada
discusión, a veces pueden parecer discusiones superficiales, vos terminás sentando prácticamente una posición política y de conducta personal. Desde tu historia personal decís cosas y opinás sobre las cosas, ¿no? En tu historia personal encontramos tenés 36 años. 37. 37. Gracias, María Julia. Bueno, pero parece de 36. Me tenés cierto aprecio. Parece de 36, está bárbaro. Tenés una nena de 5 años. Sí, exacto, Teresa, que acabo de dejarla en el jardín de infantes. Sí, Teresa es hija de Jimena y es hija mía. Yo amé profundamente a Jimena, fue uno de los grandes amores de mi vida. También amé antes a Verónica, que fue, creo, el gran amor de mi vida. Y después me enamoré de un hombre. Yo cuando nació Teresa, a los 5 años, al momento cero de su vida de este lado del mundo, me separé de su mamá. Por lo que siempre, digamos, viví algunos días con Teresa, yo solito, y luego ella con su mamá, por supuesto. O sea que cuando Teresa tenía 2, 3 meses, vos estabas el fin de semana con tu hijita. Incluso, sí, algunos días de la semana. Eso fue a fines de 2008, y ese momento, más todo 2009, para mí fue un periodo, fue un año de profundísimas transformaciones personales, en el centro de las cuales hay un redescubrimiento de mi sexualidad. Obviamente. Yo en ese año redescubrí totalmente mi sexualidad. Y eso fue empujado indudablemente por la aparición de Teresa. Teresa me ayudó a conocerme mucho más y a encontrar muchísimo más mi verdad. Y esa verdad vos sentís que la tenías, obviamente, adentro tuyo, que estabas discutiendo con esa verdad y viendo qué hacías con ella. Sí, por supuesto, claro. Todo, ¿no? Sí, yo había discutido mucho con mi homosexualidad. Yo en estas categorías honestamente ya no creo, pero bueno, para que se entienda, había discutido toda mi vida con mi homosexualidad. No significa que no haya amado a Verónica, no significa que no haya amado a la madre de Teresa, que se llama Jimena, reitero, pero sí significa que no me amaba yo del todo, en todo caso, como para andar por la vida de verdad. Y todo lo que empecé a descubrir con la sexualidad fue gigante. Ojalá involucrara tan solo a lo que hago en una cama o al sujeto a quien deseo, digamos. Empezó a tener que ver con todo, con mi profesión, con mi trabajo, con mi cotidianidad, con mi economía. Yo, digamos, bajo el prisma de la sexualidad, empecé a descubrir todo. No es casual. Quienes saben mucho de esto, los grandes teóricos, si querés, de la filosofía contemporánea, ya lo venían diciendo. Michel Foucault, sin ir más lejos, digo, mucha gente ha dicho esto desde hace muchos años y ha estudiado con mucha conciencia esto. Por lo que la llevé, la sexualidad, a mi profesión, no en un sentido de actúa de gay todo el tiempo, todo el tiempo exhibe, porque la verdad que quienes me siguen en Twitter y demás saben que no me comporto así, pero sí es la mirada. Sí es para mí el punto de vista en el que me paro y desde el que hablo. Ese punto de vista desde el que hablas es compartido, tal vez superficialmente, por muchos comunicadores. Muchos tal vez tenemos un discurso progresista frente a las distintas formas de quererse, a las distintas formas de armar una familia, a las leyes que también han permitido que todo esto avance y que sea establecido, ¿no? Por supuesto, como un derecho más de lo que hasta hace un tiempo era visto como una minoría, con sus discriminaciones. Bueno, hay que ver por qué es una minoría, digamos. Hay que revisarlo. Bueno, y digo, ese discurso se condice con la realidad. Nosotros que estamos en los medios y conocemos gente política, periodistas, formadores de opinión, en esta libertad con la que vos asumiste tu elección sexual y la contás y militás en ese sentido. ¿Vos notás que que estás acompañado en el medio? No, me siento totalmente solo en ese plano, pese a, como vos decías, vivimos en un país que afortunadamente tiene un marco legal inmejorable, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ojalá que una reforma del Código Civil en breve que esté buena en ese sentido también. Ahora, me siento solo no porque yo sea el único, sino porque en el mundo del espectáculo la hipocresía es gigante y en el mundo periodístico también. Ojalá hubiese mayor cantidad de periodistas que revelan exactamente a quién desean. Esto no quiere decir con quién se acuestan, esto quiere decir tan solo que nos cuenten un poco más quiénes son y cómo viven, porque de lo contrario después, bajando una línea vinculada a la moral y a la ética personal,
te perdés, digamos. O sea, ¿Desde qué lugar están hablando? Los grandes columnistas de La Nación, los grandes columnistas de TN, digamos, esa gente que todo el tiempo nos instruye y nos cuenta de algún modo cómo tenemos que vivir y lo mal que funciona el poder. Para mí, ellos deberían de algún modo también revelar algo más, no exhibir su vida compulsivamente como Wanda Nara o convertir su vida en un reality show. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que le darían al público, le darían a la opinión pública muchas más pautas acerca de su opinión, porque si no es como incompleta esa opinión. Claro. ¿Desde qué lugar hablan? Yo necesito saber exactamente desde qué lugar hablan. No digo tampoco conocer, hablábamos antes de 678 y los ingresos. ¿Cuánto ganan? No interesa eso. Digo, en relación a la sexualidad, sí, una manera que es una manera de ver el mundo. La sexualidad cambia el punto de vista, cambia la mirada que tenés del mundo en todo sentido. Quien quiera disentir conmigo, por supuesto podrá hacerlo, pero digo, te cambia la mirada del mundo. Entonces, a mí esa hipocresía, esa doble vida que abunda en el periodismo y que increíblemente abunda también en el periodismo político, me apabulla. En el mundo del espectáculo todavía no salimos, María Julia, de la tradición según la cual asumir tu sexualidad abiertamente siempre está ligado al escándalo. O siempre está ligado a los fuegos de artificio, ¿no? A la caricaturización de Fernando eso. Peña, un grande en la radio, histórico, absolutamente genial, pero siempre terminaba encontrando, más tarde o más temprano, el recurso del escándalo en la tele, digamos, o de las declaraciones explosivas, como para de algún modo convalidarse, ¿no? Como legitimarse a partir de eso. Innecesario, pero bueno, en esa tradición podemos seguir incluyendo a muchos más. Digamos, no, son muy pocos los que han logrado hablar seriamente, si querés, habiendo asumido su sexualidad. Es como si contar quién sos y con quién te acostás te transformara naturalmente en un objeto de escándalo. Claro. No, sí, te entiendo, porque efectivamente quienes han hablado de esto lo han hecho no desde un lugar como de postura política y de hablar desde la verdad de su propia vida. Exactamente. Algunos podrían pensar que te están escuchando, bueno, pero los periodistas no tienen por qué hablar de su vida Bueno, yo privada. creo que sí. Yo entiendo que me digan los periodistas no tienen por qué hablar de su vida privada. En mi formación, diría periodística, en mi mirada del mundo, sí creo que me tienen que contar de vuelta. No creo que ningún periodista nos tenga que contar cómo vive minuto a minuto su vida y que tenga que exponerla todo el tiempo. Creo que deberían contarnos su sexualidad, por ejemplo. O sea, que por ejemplo... Porque la sexualidad no es un aspecto menor, la sexualidad es política, digamos. ¿En qué sentido es política? En un sentido amplio de la política, no política partidaria para este lado o para el otro, en un sentido de política individual. Yo creo en la coherencia personal y de ahí en más creo en todo. También eso es notable en la clase política, ¿no? Hoy vivimos, como decíamos antes, en un marco de leyes geniales, hay matrimonio igualitario, hay ley de identidad de género, etcétera. Pero ningún político, incluso de este gobierno, del gobierno kirchnerista, que ha impulsado estos cambios sin duda mejorables, pero digo, sin duda muy revolucionarios, muy importantes, pero tampoco hay en la clase política ninguno que abiertamente decida vivir una vida verdadera, ¿no? Todos se esmeran por parecer otra cosa. ¿No puede ser que todos sean heterosexuales? No, no puede ser que todos sean heterosexuales. Sí puede ser, obviamente, es posible, porque pero vos es sabés posible. que no. Pero yo sé fehacientemente que no todo el mundo en Casa Rosada es heterosexual, por ejemplo. Y no importa, yo no vengo acá, no te estoy diciendo esto, no es una policía, no soy policía, claro, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que ¿por qué no acompañan un montón de decisiones, ellos mismos que las han impulsado, con un correlato de su propia vida personal? Viste que todos los políticos, vos lo sabes muy bien, María Julia, lo primero que hacen cuando están o no en campaña es mostrar a una mujer instantáneamente, como si con eso tranquilizaran a los que los votan y a los que no los votan también. No, miren que yo tengo una mujer, digo, me gerencio. Lo primero que se tramitan es una mujer al lado. Lo primero, instantáneamente. Que puede ser la mujer, que pueden ser historias de amor de verdad. Bueno, pero lo más curioso, por ejemplo, es el caso de Insaurralde, ¿no? Por eso,
Pero bueno, hay quienes te dicen, yo lo discutí en su momento con Sergio Massa, yo creo, me decía Massa, que él está enamorado en serio. Está perfecto, Sergio, digo, él puede estar enamorado de verdad. Yo no estoy diciendo que sea mentira la historia de amor, suponte, entre Insaurralde y Jessica Sirio. No hablo de la mentira, hablo de la necesidad que lo lleva a instantáneamente, para tranquilizar a las fieras, mostrarse con una mujer bien constituida, con una familia, no sé si tradicional como antes, pero por las dudas, con una familia instituida. ¿Sabes que me llamó la atención Darío Justosi, que es intendente de Almirante Brown, que es el segundo de Massa, que enviudó? Sí, conozco su historia. Sí. Durante la anterior campaña, y cuando salió de votar, le preguntaron, ¿y ahora dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Voy a la casa de mi mamá a tomar mate. Claro. Yo creo que fue el único no mostró una nueva relación, totalmente. Una familia y una mujer. Scioli y Karina, más allá de la historia de amor que los une, que es una historia que todos conocemos y de verdad, pero por las dudas anteponen eso. Massa ni dudó un segundo en mostrarse con Malena al lado suyo. Redrado con Luli Salazar, qué sé yo, sobre esa situación también se tejen tantas hipótesis, pero no importa, digamos, no importa si es verdad o mentira lo que se dice. Me pregunto por qué nuestra clase dirigente, nuestra clase política, para tranquilizar y para pertenecer siempre a esa denominada mayoría, lo primero que hace es mostrarse con una mujer al lado. Creo que los cambios revolucionarios, yo sé que en el gobierno se habla del matrimonio igualitario en el interior de Casa Rosada, suponete, como lo propio de un gobierno revolucionario. Esas actitudes revolucionarias deberían estar acompañadas de actitudes personales también. Es un poco utópico, yo lo sé, pero así pienso, así soy. Y eso es lo que creo. ¿No querés ser presidente? No, pero me pregunto a veces. Me parece interesante la mirada, la reflexión, porque finalmente desde el discurso, sobre todo nosotros los periodistas, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando se apaga la cámara? ¿Qué hacemos con esas frases políticamente correctas, bueno, que ahora se usa decir? Claro, ¿no? Bueno, vos sabés que yo lo digo, trato de decirlo todas las noches entre mis compañeros. Yo uso el transporte público bastante. No digo que todo el tiempo vivo en un colectivo, en un tren o en un subte, porque no es así. Pero yo uso el transporte público. También estoy harto de los periodistas que se llenan la boca hablando de los trenes, del Sarmiento y demás. Y honestamente, hace 15 años que no se toman el tren Sarmiento, o ni siquiera el subte, la línea D, que es la más paqueta, qué sé yo. Digo, honestamente, paqueta es una manera de decir. Claro, entonces a mí me parece que hay que acompañar la tarea periodística, esta profesión que abrazamos, más o menos, con actitudes personales de verdad. Y en relación a la sexualidad, sigue siendo aquello de lo que todo el mundo no habla. Sigue siendo aquella verdad que es la primera que los periodistas quieren tapar. Franco, y esa verdad, ¿cómo se le traslada a una nena de 2 años? ¿Cómo le contaste de 1 año? No sé, cuando empezaste a charlar con Teresa. No le conté nunca nuestra historia. Sí sabe de la historia de amor entre su mamá y yo, pero no, mi hija no recibe una bajada de línea. Yo no le cuento a mi hija que no le cuento nada. Ella va preguntando, va descubriendo sola. Y le pregunta a su mamá, me pregunta a mí, investiga, tiene inquietudes. A las inquietudes se les responde con la verdad. En el caso de su madre y en el caso mío, en eso estamos muy de acuerdo los dos. Y tenemos una sociedad hermosa con la madre de mi hija. No, yo no creo en que haya que doctrinariamente contarle cómo es la vida. Porque ese mamo la nena no lo tiene. Nació en esa libertad, con esas opciones diferentes, con esa familia. Y lo va descubriendo todos los días, pero hay asignaturas pendientes. Mi hija después va a un jardín. Mi hija se vincula con la sociedad y ahí, uno tiene que estar, yo estoy todo el tiempo alerta, no como un pesado, pero estoy todo el tiempo alerta. Un poco pesado sos. Es un poco pesado sos. Pero estoy todo el tiempo alerta porque sigue habiendo, viste que hoy la gente abiertamente te dice de qué religión es, por ejemplo, si es o no creyente. Todo el tiempo, no hay problemas raciales, por lo menos no de este lado del mundo, en la Argentina, muy fuertes. Pero sobre la sexualidad todavía, pese a todo lo conquistado, sigue habiendo mucho resquemor. Es aquellos de lo que nadie tiene problemas en decir, en declararse políticamente, en adherir a este partido o al otro, en adherir al liberalismo o al comunismo, en general, no hay problemas mayores en la Argentina que yo noto en este sentido. Ahora,
sí sigue habiendo problemas sobre en torno a la sexualidad. Sigue siendo un tema tabú. No, bueno, todo el mundo todo el mundo conoce. O sea, sigue siendo un tema tabú hablar, digamos, con la verdad, pero no estigmatizar el sexo, como ya todos lo conocemos, con las mujeres cosificadas, con Exacto. hablar de todo, del cuerpo de la mujer sobre todo, ¿no? Que es como una materia de charla, de análisis permanente, como si eso dijese mucho más que lo que dice. Exactamente. ¿No? O sea, la mujer, bueno, cómo está, cómo tiene, cómo le queda, cómo tiene las piernas, cómo tiene la cola, cómo tiene los pechos. Todo eso. Todo eso es mucho... No, eso es un aparato infernal alrededor de una violencia, que si quieren la llamamos violencia de género, una expresión ya que tenemos que revisar todos los días porque la estamos usando tanto que, por cierto, hay que pensarla con mucha seriedad y hay que atribuirla a los casos en donde verdaderamente esto ocurre. Yo estoy bajo tratamiento por una quemadura, estoy yendo al Instituto del Quemado una vez por semana de la ciudad de Buenos Aires, institución modelo, y ahí estoy viendo mucha violencia de género, de mujeres quemadas en la guardia, de mujeres en los consultorios externos. Es muy amplio y es un tema enorme, ¿no? Muy difícil de abordar también en los medios, lamentablemente, porque enseguida sos un exagerado, enseguida te vas de mambo, enseguida te tildan de feminista, enseguida te encasillan rápidamente. Y yo soy mucho más complejo, ojalá me pudiera encasillar. Franco, te agradezco mucho que hayas venido, me encantó como siempre charlar con vos. Gracias a vos, María Julia. Nosotros ya seguimos aquí en Infobae TV.